Muy buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar la síntesis del veratraldehído por María José Medrano y Ana Gisela González. Como pudimos observar en la diapositiva anterior, el veratraldehído, como su nombre lo indica, es un aldehído. Su fórmula química es C9H10O3. Su nombre IUPAC es 3,4-dimetoxibenzaldehído. Su masa molar es de 166.176 gramos sobre mol. Su densidad es de 1.114 gramos sobre mililitro. Su punto de ebullición es 281 grados centígrados. Su punto de fusión es de 40 a 43 grados centígrados. Es soluble en solventes orgánicos y su apariencia es de cristales. Esta molécula porque nos pareció interesante la forma en que aporta a diferentes industrias, por ejemplo para la industria agroquímica, farmacéutica y perfumería. Tiene un olor muy dulce, amaderado, con un sabor cálido y parecido al de la vainilla. Se puede preparar mediante la metilación de vainillina. También se utiliza para fragancias amaderadas, orientales y cálidas, así como también en composiciones de vainilla. Y también sirve como un intermediario en síntesis de productos farmacéuticos. Síntesis tradicional. Para el paso A se dio una puntuación de 10 al principio 5, que es el uso de disolventes orgánicos auxiliares, ya que se utilizó al agua como sustancia auxiliar y este no es un compuesto tóxico y es inicuo. Se dio un puntaje de 2 al principio 6, que es el diseño de eficiencia energética, porque no se está llevando a cabo la síntesis a temperatura y presión ambiente. Para el paso B, se dio también un puntaje de 2 al principio 6, que es el diseño de eficiencia energética, por la misma razón que el paso anterior, y una puntuación de 3 al principio 5, que es el uso de disolventes seguros o auxiliares, porque no se está evitando el empleo de sustancias auxiliares como disolventes, ya que en este caso se usa NaOH, que es un compuesto un tanto peligroso si no se emplea de la manera correcta. C. Se dio un puntaje de 1 al principio 6 porque en este caso se deja calentando por 1 hora, lo que representa un gasto de energía grande. Y se dio una puntuación de 2 al principio 3, que es síntesis químicas menos peligrosas, porque este método de síntesis no está diseñado para utilizar y generar sustancias que presenten baja o nula toxicidad, tanto como para el ser humano como para el ambiente. El sulfato de dimetilo es un compuesto tóxico, corrosivo y daña al medio ambiente. Para el paso D, se dio un puntaje de 1 al principio 6 porque se vuelve a calentar por 45 minutos más, lo que es más energía gastada, y un puntaje de 2 al principio 3 por la misma razón que el inciso anterior. Para el paso E, se dio un puntaje de 1 al principio 6 porque se vuelve a calentar por 10 minutos más y esto se repite 3 veces, lo que es más energía gastada, y se dio una puntuación de 1 al principio 2, que es economía atómica, porque este método de síntesis no está diseñado de tal forma que se incorporen al máximo en el producto final todos los sustratos usados durante el proceso. Y podemos ver que es un gran gasto de reactivos porque se emplean cantidades grandes, tanto de NaOH como de sulfato de dimetilo. En los pasos del A al E se forman agua y sulfato de sodio como subproductos. A esto le dimos una puntuación de 3 al principio 4, que es diseño de químicos seguros, ya que en este caso hay subproductos que no vuelven a emplearse durante el proceso, y una puntuación de 5 al principio 1, que es prevención, porque no se previno la generación de un residuo y tampoco se indica que fue tratado o eliminado después de haberlo generado. Para el paso F se dio un puntaje de 1 al principio 6 y de 1 al principio 2 por las mismas razones que en el inciso E. Para el paso G se dio un puntaje de 10 al principio 6, que es diseño de eficiencia energética, porque en este caso se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se dio un puntaje de 1 al principio 12, porque el éter es una sustancia que aumenta el riesgo de accidentes químicos, incluyendo las emanaciones, explosiones e incendios.
Por último, para el paso H se puso un puntaje de 9 al principio 7, que es el uso de materias primas renovables, ya que en este caso la materia prima es renovable en lugar de agotable, siempre que sea una técnica económicamente viable. Y se puso un puntaje de 6 al principio 11, que es el análisis en tiempo real para prevenir la contaminación, ya que se almacenó al veratraldehído en un recipiente adecuado y herméticamente cerrado. Para el análisis del primer procedimiento en síntesis verde, el cual fue la preparación del catalizador de óxido de lantano y óxido de magnesio, para el primer paso se le puso 6 al principio 6 porque el proceso fue corto, duró 1 hora, y se le puso 6 al principio 3 porque la mayoría de reactivos son inflamables, nocivos e irritantes. Para el paso 2 se le puso 2 al principio 6 por ser un proceso de 12 horas. Luego para el tercer paso se le puso 10 al principio 6, ya que se utilizó la temperatura de la habitación para enfriar el reactor, y se le puso 9 al principio 5 porque se utilizó un disolvente seguro, el cual fue el agua destilada. Luego para el cuarto paso se le puso 5 al principio 6 porque el material se secó a cierta temperatura adicional. Luego para el quinto paso se le puso 10 al principio 9 porque se emplearon catalizadores, y se le puso 4 al principio 6 porque el proceso duró 4 horas. Luego para el sexto paso se le puso 10 al principio 5 por el uso del agua como disolvente, y por último en el séptimo paso se le puso 1 al principio 6 porque el proceso duró más de 10 horas, y se le puso 5 al principio 12 porque se utilizaron químicos levemente seguros. Para el segundo procedimiento de síntesis verde, el cual fue el procedimiento general para la humetilación de la vainillina, se le puso 10 al principio 6 en el paso 1 porque se utilizó un autoclave para un proceso seguro y en menos tiempo. Luego en el paso 4 se le puso 10 al principio 9 porque fue una reacción de catálisis. Se le puso 9 al principio 12 porque se utilizaron reactivos casi completamente seguros. Y se le puso un 9 al principio 10 porque la sustancia creada es biodegradable. Durante este paso se da la creación de los subproductos, el cual se le puso un 7 al principio 1, ya que son subproductos que sí se eliminan pero no son completamente seguros. Y por último en el paso 5 se le puso 7 al principio 6, ya que el proceso duró 2 horas a una temperatura de 160 grados. Reacción síntesis tradicional. Como podemos ver en la imagen mostrada en pantalla, la vainillina, al reaccionar con el sulfato de dimetilo con una solución de NaOH y calor, produce el veratraldehído. Mecanismo síntesis tradicional. Como podemos ver, al hacer reaccionar a la vainillina con el NaOH, se ataca al OH de la vainillina, formando una molécula de agua que es expulsada. En el segundo paso, al hacer reaccionar a la molécula que tenemos con el sulfato de dimetilo, el metilo ataca a mi oxígeno, produciendo así al veratraldehído y al sulfato de sodio como subproducto. En síntesis verde, la reacción que se utilizó fue una reacción catálica, la reacción de hometilación de vainillina con carbonato de dimetilo usando un 2% en peso de catalizador de potasio promovido con óxido de lantano y óxido de magnesio. Para el mecanismo de síntesis verde, la hometilación de vainillina con el carbonato de dimetilo ocurre por una fuerte absorción de vainillina en sitios básicos, lo que lleva a la formación de veratraldehído. Primero se da una absorción de la vainillina junto al carbonato de dimetilo, donde el O del OH de la vainillina ataca al H3 del H3C del carbonato de dimetilo, el C ataca al alcano y por último el O del carbonato de dimetilo ataca al H del OH de la vainillina. De esta manera se forman los subproductos MeOH y CO2 por medio de una reacción superficial, dejando como producto principal el veratraldehído. A partir de la realización de este proyecto pudimos comprender la síntesis tradicional del veratraldehído mediante el uso de vainillina, una solución de hidróxido de sodio, sulfato de dimetilo y una extracción con éter. También pudimos comparar la síntesis verde con la tradicional y establecer las razones por las que se prefiere la síntesis verde. En
conclusión de la síntesis verde, se pudo identificar a través de esta investigación y comprender la síntesis verde del beratraldehído a partir de una reacción de metilación de la vainina con carbonato de dimetilo como agente metilante, también utilizando un catalizador oxidante compuesto por potasio promovido con óxido de lantano y óxido de magnesio, y también se pudo identificar qué síntesis resulta más conveniente para procesos industriales o para procesos dentro del laboratorio.